Estos segundos son para comentarles a los que están pensando o necesitando una mudanza de local, una mudanza empresarial, una mudanza familiar, que piensen en Álvarez Briano, Piedras 497-2915-2551. Como siempre digo, lo mejor es entrar en internet, www.ablargadealvarezbriano.com.uy. Mudanzas al más alto nivel, personal sin horario, mudanzas VIP. Y como dicen acá los muchachos, ¿no? Álvarez Briano, Moving and Relocation. Lo dejábamos planteado en el bloque anterior. Uno como paciente podría, pero sería como tirar a pegar, plantear algunos de los dilemas con los cuales se enfrentan los médicos cotidianamente. Pero prefiero que ustedes sean los que los planteen esos dilemas. Sobre todo cuando hablan de situaciones conflictivas concretas, para aterrizar el tema. Querría que Jorge empezara el profesor y sigo yo a continuación. Como ustedes han dicho de alguna manera, los dilemas que pueden llevar a conflictos, ¿verdad?, y de intereses pueden ser variados, ¿no? Pueden ser con un paciente, puede ser el médico, no solo con el paciente, sino con el gestor, puede ser el médico con la sociedad. Es decir, dado que hay miradas sobre ciertas situaciones que pueden ser diversas, y ustedes ya conocen varios ejemplos, ¿verdad?, en los cuales, naturalmente, siempre el más, que surge más rápidamente son las problemáticas que se plantean entre el médico y el paciente, pero sí está la del médico y el gestor, y está el médico y la sociedad también cuando, por ejemplo, hay reclamos de medicación de alto costo, con tecnología, etcétera, donde ahí la sociedad también pide a veces una intervención importante. Todo eso, por lo tanto, es un campo de dilemas en los cuales puede haber, ¿verdad?, visiones no iguales y dar lugar a algún conflicto de intereses, ¿no? Doctor. Bueno, en realidad como medicina y ética nacen juntas, es necesario que las decisiones, aún las cotidianas, tienen repercusiones éticas. Y como para mejor el incesante progreso científico y tecnológico no soluciona conflictos éticos, sino que crea nuevos. Claro. Basta ver cualquiera de los adelantos de cualquiera de las ramas de la medicina moderna, por ejemplo, todos los avances en lo que es cromosoma y código genético, plantean a su vez nuevos problemas de confidencialidad, de reserva de datos, etcétera. De manera que el médico tiene que ser muy consciente de que cada decisión que toma, y ahora sí, para hacer aquello de aterrizar, si frente a este paciente que creo que está en situación bastante irresoluble, continúo empeñándome en un tratamiento a la larga ineficaz, o converso con la familia y obtengo un consenso, porque ese es un criterio fundamental que ha cambiado la participación del paciente y la familia en la toma de decisiones importantes. El peso de las decisiones en cuanto a su responsabilidad es del médico, pero la búsqueda del consenso es una de sus obligaciones. Porque además, es un tema muy bueno, permíteme un segundo, Gabriel, es un tema clave que lo están sufriendo capaz que algunos que nos están mirando. La ciencia permite hoy estirar algunas vidas hasta el límite que uno dice, bueno, el médico tiene un juramento y ¿cuándo el médico puede enfrentar a la familia y decirle esto es irreversible? Porque ese momento técnicamente tampoco es fácil de determinar. La respuesta es sorprendentemente sencilla. No tiene que plantearle en un determinado momento, sino que tiene que establecer una relación de comunicación y empatía desde el primer momento, para que la familia vaya siguiendo el proceso. Está claro que si de entrada un médico que nunca habló, nunca participó de la relación clínica, viene a plantear una situación de estas, no sea bien recibida. En cambio, si la familia pudo seguir la información en el día a día, la información médica se tiene que transparentar. Claro. Tiene que permanecer accesible para quienes no entienden medicina, de saber qué está pasando con mi ser querido. Por más dura que sea. Por más dura que sea. Porque acá se plantea, y acá es un dilema que yo digo, tiene como dos canales, ¿no? Por un lado, esto que usted decía, el médico que tiene que enfrentarse a la situación y en determinado momento, pero ya desde el arranque, y una vez que ha procesado todo un camino, ir comunicándole a la familia determinada situación puntual. Pero la familia, y también, y esto es un problema que hemos yo creo, sufrido porque el sistema ha sido, ya nos ha llevado a eso, una especie de alta tecnologización
y una especie de creencia de que los asuntos se van a ir resolviendo todos, casi todos, inclusive hasta la propia muerte, hace que el familiar crea que siempre hay algo más para hacer. Sí. Y por ejemplo, hay una creencia, y usted me lo va a decir, que si un paciente no pasó por el CTI, no estuvo bien atendido. Sí. Cuando no necesariamente esto es así. Fíjese que eso apunta a algo que nosotros señalamos. El avance tecnológico de los años 60, 70, explosivo y que persiste, ha dado lugar a una fascinación, Exacto. ¿verdad? Lógicamente por la población, y a la creencia de que no hay problema que no se pueda solucionar. Claro. Y que no nos vamos a morir. De alguna manera, yo señalo, el narcisismo médico va siendo sustituido por el narcisismo del paciente. Claro. Son como curvas que se van cruzando, en la cual el individuo no entiende que no puede, ¿verdad?, dársele solución. Más aún en una sociedad que también, desde el punto de vista cultural, agregó elementos del posmodernismo, caída de valores, que conflictúan esa relación médico-paciente, ya no hay credibilidad que habría seguramente antes. Se pasó de un pedestal de gloria a la agresión. Y además al estado de bienestar. Claro. Mira, esto tiene que solucionar, bueno, no puede pasar. Eso naturalmente que genera un entorno, ¿verdad?, para la conflictiva que se plantea, que realmente no es menor, ¿verdad? Y eso se refleja seguramente cotidianamente, ¿no? En cualquier sala de un hospital o sanatorio de Montevideo. Usted decía una cosa importante que vale la pena distinguirla como un momento. Cuando no es posible curar, queda mucho por hacer. Fundamentalmente, para decirlo con meridiana claridad, cuando no es posible curar, hay que ayudar a bien morir. Exacto. Y eso tiene que ser planteado de una manera muy clara, porque el médico que se retira cuando ya no puede curar, no está cumpliendo a plenitud con su juramento. Tiene que seguir adelante. Tiene que ofrecerle a ese enfermo en lo espiritual y en lo físico la mejor solución para un tránsito hacia su propia muerte, porque el paciente autónomo actual tiene que gestionar su propia muerte. En definitiva, solo se muere una vez. Claro. Y no conviene escatimarle al que está viviendo ese proceso cierto control sobre el mismo. Entremos en otro tema que estaba presentado allí en el informe. Es poco común ver médicos en el Uruguay, médicos recibidos en la Facultad de Medicina, haciendo publicidad por algún producto de algún laboratorio. Es más común ver un médico de repente haciendo publicidad por una empresa médica, una institución de asistencia médica colectiva. Es más, yo a veces veo algunas recomendaciones y el médico casi que me habla así, hermano, me cuenta cómo viene haciendo la cosa. Esta pasta de dientes yo la recomiendo porque es la mejor pasta de dientes. Eso es odontología, no es medicina. ¿Eso está hablado, eso está conversado? ¿Cómo se toma? Sí, hay pautas en las cuales, justamente éticas, que deben ser llenadas en esas circunstancias. Uno no puede hacer ningún tipo de recomendación que no tenga una evidencia científica probada, ¿verdad?, en primer lugar. Es decir, que solamente podría ser admisible todo aquello que sea en beneficio del paciente. Aún así, también hay que tener mucho cuidado porque la línea separatoria, ¿verdad?, entre lo que se puede interpretar como interés hacia el paciente, el interés legítimo de cuidar su salud, ¿verdad?, y promoverla, de alguna manera está muy cerca de caer en lo que puede ser interpretado por la población como afán de lucro. Es una cornisa, una línea muy finita. Claro, muy finita acá, como afán de lucro y no como afán de verdad. Porque acá en este asunto promover empiezan a terciar una serie de actores que son muy poderosos. Sí. Por ejemplo, los laboratorios. Y acá hay una cosa muy extraña y es laboratorios que financian congresos, laboratorios que financian viajes de profesionales, laboratorios que tienen gente que visita médicos y les lleva cosas. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que el paciente reciba el mejor producto o con el único fin de que ese médico recete ese producto? Debe haber una mezcla de todo seguramente, ¿no? El problema no está tanto en el caso puntual y bastante aislado en nuestro país, porque esa
jerigonza que usted hacía, usted sabe que es importada. Claro, es obvio. Centroamericana. Sí, obviamente, por eso hice la caricatura para que se entendiera. Pero Sí. el problema no es tanto el médico que hace la propaganda, sino lo que la propaganda le hace al médico, en cuanto a condicionarle Claro. determinada indicación. A veces de médicos que de alguna forma creen que están haciendo un bien al indicar lo que el laboratorio le aconsejó, pero como decía muy bien el profesor Torres, lo que se indique tiene que tener un peso de evidencia científica, que la mayoría de los productos que andan por allí tratando de lograr que el médico los recete no cumplen. De manera que el médico tiene una obligación ética y científica respecto a lo que indica. Y el paciente, y por eso el coloquio celebrado hoy día apuntaba a eso, tiene que tener la seguridad de que cuando su médico le receta algo, no está haciendo una indicación condicionada por la industria, ¿Y cómo sino que le está sabemos? dando lo más adecuado. ¿Y cómo sabemos que no pasa eso? Porque en el coloquio se discutió la necesidad de llegar a compromisos con respecto a la declaración de conflicto de interés. ¿Y por qué sigue la administración o la policía sanitaria dejando que esto pase? Por ejemplo, dejando que las instituciones de salud ingresen Porque puede haber un médico, te complemento, que de repente visitadores. en una institución de repente trabaja con algunos productos que puede, un genérico, es decir, de una marca y de repente en otro de otra marca, no sé cómo es eso, porque hay médicos que trabajan en dos instituciones y hay una que de repente tiene entre su farmacia determinados productos que en la otra no hay, ¿así pasa eso o no? ¿O todos tienen lo mismo? Bueno, los vademecum varían de institución en institución y Eso los es médicos lo que- en la práctica es- se adecuan al vademecum de la institución donde Ahí están está, eso trabajando. es lo que yo pregunto. Pero en realidad esto debiera tener, el país para defenderse de esto, debiera tener algo que midiera con claridad la bioequivalencia de los distintos medicamentos. Claro. Nosotros no tenemos un laboratorio nacional de bioequivalencia. Y entonces el fármaco que se vende a veces tiene distintos nombres comerciales y a veces tiene distintas calidades de producto. De manera que para avanzar en este tema, Uruguay está muy desguarnecido. En Y todos esto los temas, mire que si ve un jabón en polvo le dice que tiene enzimas no sé de qué, y yo no sé si la tiene. tendría que haber un Y sí. sistema de contralor Claro. que de alguna manera asegurara que cuando se dice que tal fármaco tiene tal forma farmacológica y tal forma comercial, fueran equivalentes. Pero a ver si lo entiendo. ¿A Uruguay ingresan productos que no sabemos cuál es la calidad que tienen? No tenemos manera de medirla nosotros. Sabemos lo que nos dice, pero no sabemos cuál es si no tenemos Laboratorio Nacional de Bioequivalencia. Eso- Hay alguna tarea hecha en ese sentido por el Ministerio, pero que no abarca todos Ahora los me voy productos. preocupadísimo. La próxima vez que tenga que tomar un medicamento, lo voy a tener que pensar 7 veces. No, 8, pienso. Porque usted me está diciendo que estoy tomando lo que el laboratorio me dice que estoy tomando. Y lo que el juicio crítico del médico que lo trata cree, vamos a dejar de lado las influencias espurias, el juicio crítico de su médico cree... Pero el propio está- médico no sabe qué es lo que está vendiendo, porque si no tiene un control sobre ese producto, tampoco está le seguro de lo que está le vendiendo. crea el laboratorio. Bueno, le crea al laboratorio. Sí, sí, cree en la investigación que hizo el laboratorio a través de, a veces de muchísimos años. Sí, sí, incluso. sí, sí. Es lo que hablamos de la evidencia científica. Ujú. Seguramente las situaciones son múltiples y muy frecuentemente pueden venir productos que razonablemente para el médico hayan cumplido con todos los requisitos como para que el médico considere que es un avance, ¿verdad?, que le debe conferir al paciente. Y bueno, no todas las situaciones son seguramente similares, ¿verdad?, pero esas situaciones se dan desde que no hay que olvidar que la industria farmacéutica es la que crea los medicamentos, Sí, sí. la que los genera y que los dispensa la producción. Lo que pasa que en el momento de la comercialización, como que ahí es donde hay que actuar porque se separan un poquito las corrientes, ¿no? Claro. Porque la industria lo que tiene es a partir de eso, de ese producto, tiene un razonable interés de lucro. Sí, sí. En cambio, el médico lo que tiene que tener es un interés por la salud del paciente. Solamente. Entonces, solamente. Entonces, ¿dónde verdad, entra a jugar esa situación con todas esas variantes? Desde el 2009 acá, concretamente ustedes han recibido, se ha creado esta comisión asesora de bioética, se han recibido
algunos planteamientos de cosas que no eran comunes. Ustedes tienen muchos años en esto, ¿no? Digo, no les estoy tirando con la edad, que yo también la tengo. Digo, ¿aparecieron algunas cosas que no estaban arriba de la mesa antes? ¿Algún médico, varios médicos que vinieron, pasa esto, está pasando esto, cómo enfrento esto? Bueno, la pregunta tomada en un sentido muy genérico, en realidad desde la puesta en práctica del colegio como tal y de la comisión de ética, lo que en realidad se ha visto es las inquietudes respecto a las condiciones del lugar donde se trabaja, Claro. la necesidad de conversar las carencias, la de poder corregir, porque el médico puede de alguna manera tratar de suplir las carencias del lugar donde trabaja, y eso está reconocido como que hago con lo que tengo lo mejor que pueda, pero al mismo tiempo tiene que tratar de tener lo que debe tener. Y en el código específicamente hay un artículo, creo que el 34, que habla de que el médico que realice una solicitud de que sea debidamente cubierto el servicio, debe ser amparado, ahí quiere decir debe ser amparado por el propio colegio, en esa reivindicación. Bien, ¿alguna reflexión final, profesor? Sí, eso contesta a su pregunta de por qué el Poder Sanitario no actúa. Claro. Porque posiblemente no actúa porque no había colegio. Ahora hay un colegio. Ujú. Desde que si la situación se ve desde un ángulo ético, es el lugar donde podría, ¿verdad?, llegar quien fuera a plantear el problema desde esa perspectiva ética, no solo sanitaria, ¿no? Claro. Porque de la perspectiva sanitaria tendría que aprender el área sanitaria, estimulando, como dice ¿verdad?, el doctor Cluzet, ¿verdad?, la generación de organismos, ¿verdad?, que dieran más fehacientemente seguridad, ¿no? ¿Verdad? Es lo que el Profesor Torres, le Sí. agradezco muchísimo su tiempo. Doctor Cluzet, lo mismo. Obviamente que esto da para muchísimo más. Era un poco transmitirle a la gente que nos ve en todo el país, incluso en la región fuera de fronteras, en qué estarán desde ahora en más estos coloquios bioéticos que ustedes han iniciado como un camino en momentos en que el Parlamento, como se dijo en el informe, lo que está debatiendo ahora es lo que ustedes, después de aplicada la ley, esa reglamentación que han llevado. Pero además esto es muy interesante porque todos o somos, o fuimos, o vamos a ser pacientes y nos vamos a enfrentar con un médico en una institución. Y que los médicos estén dando este debate en un punto es para nosotros los pacientes también tranquilizante. O Eso debería sí. serlo por lo menos. ¿no? Esperemos que no sea enfrentarse al No, médico, sin duda. sino llegar a Es una buena relación Es clínica. que enfrentarte con el médico o enfrentarnos con el médico, en general, es probable que no genere nada Nosotros positivo. lo manejamos acá esto, no con ustedes que era una Seguro. entrevista informativa, pero cuando entrevistamos a alguien tratamos de estar frente al entrevistado y Exacto. no enfrente al entrevistado. Exacto. Eso es parte también del mínimo código, ¿no? Es decir, lo invito a mi casa, que es el programa, no es para enfrentarme con él, eventualmente sí, pero no es la idea. Muchísimas gracias, doctor Cluzet. Profesor, como siempre, un gusto. Muy bien, profesor. Nos hemos encontrado Muchas más de una gracias, vez, Diego. será un gusto recibirlo en cualquier momento. Bueno, cómo no. La Muy última pausa y venimos para el cierre del programa.